Bien, empezamos. Buenos días. Vamos a empezar hoy el capítulo, en realidad es el primer capítulo, la introducción, el segundo capítulo formalmente, propiedades índice de los suelos. Yo les dije el día lunes que este es un curso de propiedades índice e ingenieriles, pero todas las propiedades índice las vamos a ver al principio en este capítulo para dejar el resto del curso al desarrollo de las propiedades ingenieriles. Dijimos también que las propiedades índice sirven fundamentalmente para clasificar, para dar nombre a los suelos, entendiendo nombre como un nombre comúnmente aceptado, independientemente de regionalismos, independientemente incluso del idioma, cuando hablamos ya de sistemas de clasificación con símbolos. Vamos a ver varios puntos. Vamos a empezar muy rápidamente, tipos de suelo por su formación. El segundo punto, que es muy importante, clasificar o distinguir los suelos por sus propiedades, por su comportamiento. Luego, el tema de relaciones entre pesos y volúmenes, tamaño de los suelos y estudiar por separado los suelos gruesos de los suelos finos y finalmente al conjunto y los sistemas de clasificación. Tipos de suelo por su formación, no aspiro a hacer un resumen de geología, ni mucho menos, es una cosa muy cortita que voy a hablarla en 10 minutos, que la han desarrollado, supongo, varias clases del curso de geología. El tema de formación de los suelos pasa por la meteorización o el intemperismo, y este intemperismo, este proceso puede ser físico, también conocido como mecánico, o químico, y el origen de los suelos son las rocas, es decir, el suelo es una roca meteorizada y que eventualmente ha sido movida, trasladada por algún otro tipo de proceso. Los suelos vamos a distinguirlos, en realidad, en residuales y transportados. O sea, los suelos pueden ser, es una matriz de doble entrada, pueden ser residuales o transportados, y también pueden ser orgánicos e inorgánicos. Por lo tanto, puedo hablar de residual orgánico, residual inorgánico, transportado orgánico, transportado inorgánico. Pero como los orgánicos son pocos y la condición de orgánico es determinante, cuando hable de un suelo orgánico no me voy a preocupar de decir si es residual o transportado, y cuando hable de un suelo y diga que es residual o que es transportado, se infiere, se asume que es un suelo inorgánico. Y hay una cosa un poquito más complicada, que es lo que se denomina los suelos de origen geológico secundario. Muy rápido, entonces, un suelo residual, entonces, es un suelo que se encuentra en el lugar en que se ha formado. Se formó en un determinado lugar por el proceso que sea y se ha quedado allí. Por lo tanto, no ha habido transporte del material y es distinguible claramente porque hay partículas grandes y muy angulares o subangulares. ¿Por qué? Porque una partícula, por ejemplo, de grava, llamémoslo piedra, cuando va transportándose, cuando, por ejemplo, baja desde los Andes hasta la costa, ese proceso, por la ayuda de un río, ese proceso va haciendo que sus aristas se suavicen y se va redondeando. Si la partícula no se ha redondeado, es porque está en el lugar en que se ha formado. Por eso digo que los suelos residuales tienen partículas angulares o subangulares. Los minerales que están son los minerales de la misma zona, ¿no? Porque simplemente es la roca que había partida, ¿no? A tamaños menores. Suelo transportado. Ese mismo suelo que yo tenía, ese suelo residual, viene un agente, el que sea, y lo lleva a otro lugar. Los suelos transportados toman su nombre en función del agente de transporte. Por ejemplo, si el que transporta es el agua, hablamos de un suelo aluvial. Y dentro de los suelos aluviales puede ser fluvial, transportado por un río, lacustre, transportado en un lago, deltas que se forman al entrar al mar, o abanicos.
coluvial es transportado por la gravedad. La grava de Lima, por ejemplo, te lo voy a decir más adelante, la grava de Lima es un suelo que se origina en los Andes, en las alturas de los Andes, y llega a Lima por un gran huaico. ¿Qué significa un gran huaico? Significa que baja gravedad, baja por su peso, por la gravedad, con la ayuda del agua. Entonces es un suelo aluvial-coluvial. La grava de Lima no es aluvial, no es coluvial, o si quieren, es las dos cosas. Es aluvial-coluvial. Es un suelo transportado desde las alturas por la gravedad y por el agua. Hay otros suelos transportados por el hielo o el agua de los glaciares. Esos suelos se llaman suelos glaciales y en el Perú son suelos que se ubican cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, a los 3.800 más o menos. Estamos cansados de escuchar que las arenas de desierto, por ejemplo, las dunas, han sido transportadas por el viento. A esos suelos los llamamos suelos eólicos. Entonces, estos dos grupos, residuales y transportados, son suelos inorgánicos. Los suelos orgánicos, como ya les dije, pueden ser residuales o transportados, pero lo que manda, lo que domina, es la condición de suelo orgánico. En general, pero repito, no es excluyente, los suelos orgánicos son transportados y lo que ha pasado es que se han generado con la descomposición de una roca y adicionalmente, por alguna razón, aparece materia orgánica de vegetales de esa zona. Son distinguibles a simple vista porque suelen tener algunas características como un olor oscuro, un olor a podrido de materia en descomposición, presencia de fibras, cuando ya hablamos de un suelo que se llama turba. Las turbas son un suelo orgánico con un alto contenido de fragmentos de materia orgánica, pequeños trozos de, llamémoslo, de ramas de vegetales, ¿no? Entonces, dentro de los suelos orgánicos, hay uno en particular que es la turba. Les adelanto algo, si un suelo se llama orgánico en mecánica de suelos o se llama turba, es un suelo sumamente peligroso y no recomendable ni para cimentar sobre él, ni para usarlo como material de construcción. Los suelos orgánicos, las turbas, no son buenos suelos para la ingeniería. Y el grupo de los suelos raros, suelos de origen geológico secundario. Dos grandes grupos en principio. Las cenizas y púmices, que son depositadas por acción de los volcanes, y la pumicita, ¿no? La ceniza, púmice, luego cuando la pumicita es, púmice es lo mismo que decir piedra pómez, ¿de acuerdo? Que la conocemos. La pumicita es la piedra pómez molida, ¿de acuerdo? Entonces la pumicita es el nombre del polvo de piedra pómez, la cual es una roca ígnea, volcánica, vítrea, de baja densidad, una gran cantidad de vacíos, muchos poros, ¿no? Que la conocemos, pero no piensen en la piedra pómez, piensen en esa piedra pómez molida. Eso es una pumicita, que son suelos de origen volcánico, que si sale con fracciones pequeñas, digamos, como lo que vendría a ser la pumicita, el cambio de temperatura hace que se congele y cae luego por gravedad. Esos son suelos de origen geológico secundario. El otro suelo de origen geológico secundario son las evaporitas. Son suelos que, por ejemplo, piensen en el agua del mar y que por algún proceso ese agua se comienza a evaporar y lo que queda es la sal, ¿no? Es la sal que queda por la evaporación, evaporita, del agua de mar. Entonces son dos suelos difíciles, complicados, poco frecuentes, por cierto, pero que hay que saber que existen. Y que, repito, también lo deben haber visto en geología. Dicho esto, entramos al tema que, si bien lo voy a desarrollar rápido,
lo vamos a repetir muchas veces porque es muy importante y es cómo se diferencian, cómo se comportan los suelos a partir de sus propiedades. Pensemos con lo más simple, empecemos por lo más simple. Obviamente, si yo les digo, tienen ustedes una arena de playa o tienen una arcilla que si le echo agua se comporta como si fuera plastelina, lo que se llama arcilla plástica, o la arcilla adecuada para hacer cerámica. Estamos hablando de dos suelos, pero de un comportamiento, de unas características absolutamente diferentes. Entonces, esa es una primera gran comparación. A los suelos que se comportan como la arena de la playa, vamos a llamarlos suelos granulares, porque yo veo los granos a simple vista. Mientras que los suelos que se comportan como esta arcilla o como la plastelina, plástica, plastelina es la misma palabra, es porque tienen una característica que vamos a llamar cohesión y son los suelos cohesivos. Los suelos granulares y los suelos cohesivos, todos los suelos son un sistema de granos, o si quieren, de partículas, un particulado, ¿de acuerdo? Pero en el suelo granular yo diferencio las partículas. Cuando yo agarro un poco de arcilla, no diferencio las partículas, agarro un poco de arena y sí puedo ver las partículas de diferentes tamaños. Bueno, es la primera diferencia. Las partículas de los suelos granulares y de los suelos cohesivos son diferentes por el tamaño. Las partículas de arena son más grandes que las partículas de los suelos granulares, por ejemplo, de la arena de playa, son más grandes que las partículas de los suelos cohesivos, por ejemplo, de las arcillas. Las partículas de la arena están separadas, son independientes o independizables. Piensen si quieren en un conjunto de esferas, ¿no?, que son independientes. Mientras que las partículas de arcilla, por alguna razón, siempre van unidas. Las partículas de arena o de suelos granulares tienen una forma distinta que las partículas de arcilla. Vamos a definir eso como que son toscamente equidimensionales. Las fuerzas que predominan en un caso o en el otro son diferentes. En los suelos granulares predominan las fuerzas de gravedad, en los suelos cohesivos predominan las fuerzas que se llaman de Van der Waals, que son fuerzas eléctricas. La resistencia al corte, algo les mencioné hace unos segundos, es distinta, pero para decirlo en fácil, esta condición de cohesión me permite decir que si yo tengo un bloque de arcilla, alguien me da una masa de arcilla, yo puedo tallarla. Tiene una condición que yo la llamo, esa palabra no existe, que yo la estoy llamando tallabilidad, es tallable la arcilla. Mientras que si yo les doy un poco de arena, esa arena no la puedo transportar porque en el intento de transportarla se desmorona completamente. Entonces, esa es otra diferencia. Si yo hago que pase el agua pasa mucho más fácil a través de la arena que a través de la arcilla. Entonces, vemos diferencias, muchas diferencias en el comportamiento, en el tamaño, en la forma, en el origen de la resistencia, con la presencia del agua. Entonces, hablamos de dos suelos distintos, que son los suelos granulares y los suelos cohesivos. Acá hay una idea que se las presento en este momento y es que es la superficie específica. La superficie específica es el área por unidad de volumen. Por hacerlo fácil, si yo tengo un cubo, el área de un cubo son 6 cuadrados del lado L, por lo tanto el área del cubo es 6 veces L al cuadrado, y el volumen es L al cubo. Entonces la superficie específica de
de un cubo es 6 entre L. La superficie específica de una esfera, si el radio es 4 veces el área, 4 círculos máximos, 4 pi r cuadrado, entre 4 tercios de pi r cubo, me vuelve a salir 6 veces 6 dividido por ya no el lado, sino el diámetro. Juguemos con diferentes tamaños acá. Un cubo de 7,5 centímetros de lado, ¿qué superficie específica tiene? 6 entre 0.075, 80. ¿80 qué? 80 sobre metro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo tuviera un metro cúbico de cubos de 7.5 centímetros de lado y los estiro completamente, ese metro cúbico está ocupando 80 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Si yo tengo un metro cúbico con una partícula de un metro, ese metro cúbico ocupa 6 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Paso de 6 metros cuadrados a 80 cuando el tamaño es 7,5. Y si en vez de que sea 7.5 centímetros, digo por ahí que es 4.75 milímetros, el metro cúbico de cubitos de 4.75 milímetros ahora ocupa 1.200 metros cuadrados, porque es un metro cúbico entre esto, eso da metros cuadrados. Pero como superficie específica es metros a la menos 1. Mientras que un cubo de, voy a la última línea, 0.002 milímetros ocupa 3 millones de metros cuadrados. Ojo, repito lo último para aclararlo. Tengo un metro cúbico lleno de cubitos que tienen 0.002 milímetros de lado. Bueno, esos cubitos los independizo cada uno, abro sus 6 caras, junto todo el área, y eso que como volumen es un metro cúbico estirado, es 3 millones de metros cuadrados. Mientras que si yo hubiera tenido el metro cúbico con un solo bloque, hubiera sido 6 metros cuadrados. Entonces hay un crecimiento muy grande en lo que es la superficie específica. Dejo eso ahí y vamos a volver en un ratito. Los suelos granulares son partículas básicamente mayores que la malla número 4, que es 4.75 milímetros, y ya hemos dicho que, perdón, mayores que la malla 200, y ya hemos dicho que son menores que 3 pulgadas 75 milímetros. Los suelos granulares básicamente están entre 75 milímetros y 75 micrones, la malla 200. Sin embargo, hay un grupo de suelos que se comporta igual que la arena de playa, que los vamos a llamar limos no plásticos, y que son partículas pequeñitas, menores que la malla 200. Esta es la malla 200. Entonces, vamos a hablar de 3 tipos de suelos granulares. Granulares, granos que puedo ver, en algún caso con ayuda de un microscopio, seguramente. Gravas. Gravas van desde 3 pulgadas, empezando por arriba, hasta la malla 4, 4.75 milímetros. Entre la malla 200 y la malla 4, es decir, entre 75 micras o 0.075 milímetros y 4.75 milímetros se llamará arena. La arena tiene esos límites, esos tamaños, que son la malla 200 y la malla 4, es lo que en concreto llamamos agregado fino, la grava es lo que en concreto llamamos agregado grueso. Debajo de la malla 200, si el material se comporta igual que la arena, pero es más chiquita, más molida, más pequeña, voy a hablar que es un limo no plástico, menor que la malla 200. Bueno, un suelo granular es grava, o es arena, un limo no plástico, o es combinación de estos 3 materiales. Los suelos finos son aquellos suelos menores que la malla 200, los suelos cohesivos, perdón, menores que la malla 200, pero que no son limos
no plásticos. Es decir, son arcillas o son limos, pero son limos que tienen una condición que se llama plasticidad y voy a llamarlos a estos limos plásticos. Entonces, la última línea de acá, o la tercera, el limo no plástico, por su tamaño entraría acá con los cohesivos, pero lo que diferencia, lo que estoy viendo acá es una diferencia no de tamaño, sino de comportamiento. Ok, el limo no plástico se comporta igual que la arena, pero como si lo hubiera molido. Entonces lo pongo junto con la arena y encuentro ese tercer grupo de arenas pequeñitas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Esta es una división que atiende pues al tamaño. Los suelos granulares son partículas separadas unas de otras, les he dicho, observables a simple vista, grandes en esta escala, ¿no? En la escala que estamos usando. Y un término que uso toscamente equidimensional. ¿Cuál es la figura equidimensional por excelencia? Ya lo hice hace un rato, es el cubo, las tres aristas iguales. Una esfera es equidimensional en el sentido que no hay una desproporción. Es mucho más equidimensional que esta libreta, es mucho más equidimensional que este teléfono o que este puntero. Pero si yo comparo este puntero, piensa en una partícula de grava de esta forma, piensa en una partícula de grava de esta forma, si yo comparo este puntero con una poco de papel, y intencionalmente uso papel higiénico, encuentro que esto se parece más a un cubo. Por lo tanto, voy a decir que esta partícula, si tuviera la partícula de grava de esta forma, voy a decir que es equidimensional. Pero para decirlo con corrección, voy a decir toscamente equidimensional. No es un cubo, pero está mucho más cerca a ser un cubo que el trozo de papel o esta hoja de papel. Bien, después veremos por qué hablo de las hojas y de los papeles. En los suelos equidimensionales, en los suelos granulares, perdón, predominan las fuerzas de gravedad. O sea, su comportamiento está asociado a su peso, a las fuerzas de gravedad. Los suelos, como todos los materiales frágiles, la resistencia importante de los materiales frágiles es la resistencia a la compresión, que a su vez tiene que ver con la resistencia al corte. Cuando se analiza el origen de la resistencia al corte de un suelo granular, se ve que está asociada a un término que se llama la fricción, que se la mencioné brevemente el día lunes, en el sentido que cuando el señor Coulomb está trabajando en una colonia francesa, en la Martinica, en 1750, quiere construir unos muros y ve que estos muros, habían dos tipos de materiales que se apoyaban en el muro y en algún caso encontró que si lo presionaba al suelo, si lo confinaba, el suelo resistía más. Entonces, a esos materiales dijo su origen, el origen de su resistencia se llama fricción. Y es el caso de las arenas, es el caso de las gravas. Confino más, entonces, suelo friccionante. ¿Por qué confino más suelo friccionante? Ecuación, ojo, que la primera vez que Coulomb habla de fricción, habla en suelos. Y luego Coulomb lleva el concepto de fricción a la física en general. ¿De acuerdo? Bueno, pero pensemos en la física, en lo que nos han enseñado desde el colegio. En el colegio nos enseñaron que la fuerza de rozamiento es igual a mu, un factor mu, por n. ¿Quién es n? La fuerza normal, o que viene a ser, si yo tengo un bloque, lo que está confinándola. Aumento la fuerza de confinamiento, esa fuerza de confinamiento n, que multiplica a la fricción mu, va a aumentar, es decir, la resistencia a la fricción aumenta, la fricción aumenta, la resistencia al corte aumenta. Detalle simplemente anecdótico, no es Coulomb el primero que habla de rozamiento, sino por lo menos hay unos dibujos de Leonardo da Vinci sobre experimentos de fricción. Cuando lleguemos a resistencia al corte, te los voy a mostrar. Bien,
Los suelos granulares, G de grava, S de sand, arena, tienen alta permeabilidad. ¿Qué significa? Tengo un suelo granular, un vaso, pero lleno de arena, y este vaso lleno de arena ahora lo lleno de agua, lo saturé y hago algo para que se produzca cambio de volumen, es decir, lo presiono, entonces si yo tengo, repito, el agua acá, el suelo acá, y lo lleno de agua, y ahora aplico una fuerza, el agua se va a separar del suelo, el agua es expulsada rápidamente del suelo. ¿Qué significa? Tienen una alta permeabilidad. Si en vez de hacerlo con una arena, lo hago con grava, es exactamente lo mismo. Superficie específica, vuelvo a lo que dije hace un rato. Las arenas están en este tamaño, 7.5, perdón, están entre la malla 4 y la malla 200, están acá. Entonces la superficie específica de las arenas, si fueran cubos perfectos, están entre 80.000 y 1.200. Y las gravas están entre 1.200 y 80, repito, requiero 80 metros cuadrados de área para agarrar una cantidad de cubos que completan 1 metro cúbico de suelo. ¿De acuerdo? Eso significa superficie específica. ¿No? Pero el rango de las arenas entonces va de 1.200 a 80.000 y el de las gravas de 80 a 1.200. Estas son partículas, estas son fotos del libro de tercera y tercera edición, impensables en la segunda edición, porque estos son microscopios especiales, y acá ven arena hecha de un mineral cuarzo, arenas cuarcíticas, y acá está el contacto de un grano con el otro, y acá tienen una arena de playa, como hay contacto acá, superposición, etcétera, pero diferencio formas más o menos, repito, no quiero decir cúbicas, toscamente equidimensionales. Eso fue blanco, ahora hablemos de negro, es decir, hemos hablado de los suelos granulares, ahora hablemos de los suelos cohesivos, y entonces los suelos cohesivos, las partículas están todas juntas. En un suelo cohesivo las partículas difícil, no las puedo separar con la mano. Las partículas se parecen más a la hoja de papel. En realidad son alargadas, por eso que en forma se parecían más a un pedazo de papel continuo de papel higiénico, ¿de acuerdo? Entonces son partículas chatas y alargadas. Cuando los cuerpos son pequeños, la gravitación deja de ser importante y comienza a tomar importancia las fuerzas eléctricas. En este caso, las fuerzas eléctricas de atracción entre partículas que se llaman las fuerzas de Van der Waals, que les mencioné hace un rato, que son las mismas fuerzas que están presentes en el cemento, porque el tamaño de partículas del cemento como molido es el mismo. La resistencia al corte, acá ya no hay fricción, hay el otro concepto que se llama cohesión. Piensen en que tienen un conjunto de partículas, si quieren piensen inicialmente en una arena, pero ahora esa arena le he hecho mermelada, ¿de acuerdo? Entonces es una cosa que une a las partículas completamente, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer que las partículas funcionen como un todo es la cohesión, que vendría a ser consecuencia de mermelada, pero que en el caso pues, del suelo cohesivo está asociada a este origen de las fuerzas eléctricas. ¿De acuerdo? Entonces, la resistencia al corte depende de la cohesión. Depende de la cohesión significa que no importa que haya o no confinamiento y siempre está presente. ¿De acuerdo? Hay resistencia al corte sin importar que haya confinamiento. Eso es bien significativo, bien importante. Es una diferencia sensible.
baja permeabilidad, vuelvo a agarrar mi vaso, le vuelvo a poner arcilla, le pongo ahora arcilla, perdón, en vez de poner la arena, lo lleno de agua, lo saturé, lo llené de agua y aplico una fuerza para que haya un cambio de volumen. Ojo que cuando le pongo agua a la arcilla va a demorar mucho tiempo en primer lugar para que la arcilla absorba o sea uno solo con todo ese agua, pero digamos que he logrado que se sature. Ahora lo presiono, la velocidad a la que va a salir expulsada el agua es mucho más pequeña, porque es un suelo que no tiene alta permeabilidad, que tiene una baja permeabilidad, es un suelo que llamo impermeable. Gran superficie específica, volvemos acá. Estamos hablando de cubitos más chiquitos, ¿no es cierto? Ahí tienen 2 micrones, el último. Entonces, miren lo que les voy a decir, ¿eh? Yo les doy a ustedes 1 metro cúbico de arcilla y les digo, hay un proceso que este metro cúbico lo ha convertido en cubitos de 0.002 milímetros de lado, ¿de acuerdo? 0.002 milímetros de lado. Entonces, voy a silenciar al ingeniero Zavala que me está volviendo loco. Ya está. 0.002 milímetros de lado. O sea, yo tengo, repito, 1 metro cúbico de arcilla, de una gran partícula de arcilla de 1 metro cúbico. Y hay un proceso X que hago que se divida en cubitos de este tamaño, 0.002 milímetros. Estiro cada partícula es un cubito de 0.002, abro sus 6 lados porque es un cubo, y junto todos los millones, no son millones, son cientos de miles, de cubitos, y encuentro que estoy cubriendo 3 millones de metros cuadrados a partir de 1 metro cúbico de arcilla. ¿De acuerdo? Gran cantidad de superficie específica. Gran área para que se produzcan relaciones, enlaces químicos, enlaces explicables, por la electricidad. Y cuando dije químicos, piensen que estas partículas tienen agua, tienen sales, por lo tanto se producen estos enlaces, se van formando los suelos, van cambiando su comportamiento, etc. ¿Por qué? Por el tamaño. Y hay acá, con la excepción del limo no plástico, acá hay una cosa que me parece fundamental y que creo que el primero que habla de esto fue Casagrande, la genialidad de decir la malla 200. De la malla 200 para arriba, para tamaños mayores, un comportamiento. De la malla 200 para abajo, otro comportamiento. La malla 200 divide blanco de negro, divide granular de cohesivo, repito, con la excepción del limo no plástico, que si estoy hablando de blanco y negro es plomo, pues, o sea, todo es blanco, todo es negro, pero el limo no plástico es plomo porque tiene comportamiento de blanco, pero tiene tamaño de negro. Entonces salió una mezcla ploma. Ese es el limo no plástico. Todo lo demás, en la malla 200 para arriba, un comportamiento. Malla 200 para abajo, otro comportamiento. Malla 200 para arriba, partículas separadas. Malla 200 para abajo, partículas unidas. Malla 200 para arriba, partículas que parecen cubos. Malla 200 para abajo, aparecen hojas de papel. Malla 200 para arriba, fuerzas de gravedad. Partículas más pequeñas, fuerzas eléctricas de Van der Waals. Partículas de 200 para arriba, excepto el limo, fricción para abajo, cohesión. Para arriba, alta permeabilidad. Para abajo, suelos impermeables. Para arriba, una superficie específica elevada, digamos. Para abajo, una superficie pequeña. Para abajo, superficie específica elevada. Gran superficie. ¿De acuerdo? Eso es lo que mostré hace un rato. Estas son las partículas de kaolinita y montmorillonita. Esto que ven acá son como hojas. Es una página, otra página y otra página. O sea, este es el espesor de la partícula, esta es la otra dimensión, y la tercera dimensión, digamos, cuadrada, formando un cuadrado, que no es cuadrado. Por eso yo les decía, la forma es más o menos alargada. Por eso, un buen símil cuando digo papel higiénico, estiren todo el rollo. Un rollo tiene 40 metros, ¿de acuerdo? Es 40 metros por
digamos, 10 centímetros por acá lo tengo, no sé si lo vi acá, es 0.0 milímetros de espesor. Esa proporción de lados es la proporción de lados de una partícula de arcilla. Entonces, el concepto de superficie específica es bien importante para mostrar esta diferencia. Acá tienen las dos fotos del mismo tamaño, pero cuando estoy hablando de arena, acá está la escala 30 micras, acá está la escala 1, ¿no es cierto? 1. Esto es 1, ya que es 30. Esta es una foto 30 veces, con 30 veces más zoom. ¿De acuerdo? Son dos escalas diferentes, dos tamaños diferentes. Insisto un poquito con los tamaños de las arcillas. Montmorilonita, en algún momento vamos a hablar de los nombres, los minerales de las arcillas. Montmorilonita es la arcilla de Montpellier, una zona de Francia, de ahí toma el nombre. Y, por ejemplo, acá tienen que esta arcilla de Montpellier, acá está lo del papel. Esta arcilla de Montpellier es una partícula que tiene un espesor típico de 3 por 10 a la menos 9 metros y tiene un diámetro, un lado, si pensamos en un cuadrado, de hasta 1000 por 10 a la menos 9 metros. Es decir, una relación de 1000 entre 3. Es como decirles que este lado, si fuera un cuadrado, este lado es 1000 veces, 1333 veces mayores que el espesor. Si yo hablo de una hoja de papel tamaño A4, una hoja de papel tamaño A4, la hoja de papel tamaño A4 típicamente pesa 80 gramos y tiene un espesor de 0.1 milímetros. Entonces, ¿qué significa? Si yo quisiera tener un cuadrado de la forma, digamos, de la proporción de una montmorilonita, tendríamos que pensar en un cuadrado de 3.33 centímetros, ¿no? No, esto mide 21, creo 29, 27, algo así, o 29, hay un 7 por ahí. Bueno, no, hay que pensar en 3 por 3 para hablar de un equivalente de una montmorilonita. Si pienso en términos de un triplé o de un cartón de 5 milímetros de espesor, ok, una partícula en montmorilonita, si fuera cuadrada, tendría que tener lados de 1,67 m para tener el espesor de 5. Vamos a descansar 3 minutos y continuamos. Si tienen alguna pregunta, repito, para, si no, continuar con esta parte. Ok. Entonces, esta es una vista simplemente de las diferentes partículas para que terminen con la idea. El límite, arena, suelos finos, es este. Acá dice 74 porque antes se usaba 74 y se usa 75. El límite, que es la malla 200. Esta es una partícula con 60 micrones, 74 y este 60. Y en unos sistemas de clasificación antiguos, algunos sistemas de clasificación antiguos, se usaba que los limos y las arcillas se diferenciaban por el tamaño, pero eso no se usa más, se lo contaré más adelante como un tema, llamémoslo, histórico. Pero miren, acá me quedé con la arena de 210, pero la arena llega hasta 4.75 milímetros, es decir, 4.750. Acá estoy viendo 200. Tienen que pensar en una partícula 20 veces más grande para pensar en la arena de la malla número 4, ¿de acuerdo? Y si quiero pensar en una partícula de grava, ese 20 veces ahora hay que multiplicarlo de 4.75 a 75 por 15, es decir, 20 por 15, la partícula de grava es 300 veces más grande que esta. Es decir, yo a esta foto le faltaría una partícula que sea 300 veces más grande que la que estoy señalando, que es esta arena, para tener el tamaño de grava, ¿de acuerdo? Y compararlo con las arcillas que arrancan en 2 micrones, 1 micrón, etc. ¿Ok? Simplemente para que tengan una idea. Quiero ver unas cositas que hay en el chat antes que se me pase.
La pregunta de este señor es válida. Me dice, yo soy del horario de la tarde, tengo una consulta, ¿subió la grabación de la clase de la mañana o no la puedo ver? No me pregunten por qué, pero la clase de ayer en la mañana hasta ahora sale procesando. O sea, no se ha podido grabar. No, yo creo que ya no va a grabarse nunca. Entonces he colgado la clase de la tarde del día de ayer, que es prácticamente lo mismo como les adelanté, pero mi idea es colgar las dos grabaciones independientemente, ¿de acuerdo? Pero no cuento con la grabación de ayer en la mañana y me da la impresión por el tiempo transcurrido que no voy a contar nunca con ella. Sin embargo, antes de empezar la clase de hoy, me metí y vi que decía grabando, no dice no puedo grabar, dice Zoom que está grabando. Había una pregunta que no la entendí. ¿Los suelos cohesivos aún así caen en la definición de que los suelos son dispersivos? Allá. Suelo dispersivo es un material particular, ¿de acuerdo? Que es peligroso en presas, ¿de acuerdo? Y hay un ensayo específico que se llama el pinhole test, el ensayo del hueco de aguja. Se hace un hueco con una aguja tipo aguja hipodérmica y se hace pasar el agua y se mide cómo cambia el diámetro de ese agujero. Y ese es el ensayo de dispersabilidad y se habla de arcillas dispersivas. Sí, es una arcilla, es un suelo cohesivo, pero que puede ser dispersiva. Otra cosa que no quiero olvidarme y continúo es, me han preguntado dos cosas por correo. Voy a marcar las lecturas obligatorias como tales. Hasta este momento, yo lo que les he dicho es, de las lecturas colgadas, la lectura obligatoria es la lectura del libro de Lambie Whitman. Las demás son complementarias. Lo que es obligatorio, lo que yo evalúo, los controles es una sola cosa al final. Lo que yo hago en clase, complementado con los apuntes, que es lo mismo en bonito si quieren, y ahora sí ya complementado con algunas lecturas. Lecturas obligatorias tienen la del AMBE, que corresponde al capítulo 1, y en este capítulo una lectura larga, que es todo el capítulo 1 del libro de Terzaghi sobre propiedades índice. Si van a los apuntes van a poder ver cuál es el ritmo de avance de las lecturas. ¿Cuándo tomo controles? Es la otra pregunta. Tomo controles en cualquier momento en una clase al finalizar la misma. ¿Cuál es la frecuencia de controles? La frecuencia de controles es entre semanal y quincenal. No quiero definir. Yo quisiera decirle semanal, pero significa que tengo que preparar 14 controles. Prefiero pensar en que voy a preparar menos, por eso digo entre semanal y quincenal. ¿Es lunes, es miércoles? Es cualquiera de los dos días. Yo voy a tratar de avisarles, pero no es una condición que yo les avise, ¿de acuerdo? No es una condición y los controles pueden ser, bueno, hasta este momento todo es descriptivo, todo es teoría, pero pueden tener preguntas muy sencillas numéricas. Bien, entonces hemos visto gravas, con la G de grava hemos visto arenas, hemos visto limos, hemos visto arcillas, y ahora sí aparece la G de grava, la S de arena, la M de limo. Recuerden que hasta allí, si el limo es no plástico, son granulares, pero si el limo es plástico, acompaña a la arcilla y se llamarán cohesivos. Acabo de añadir esta foto que es exactamente la misma idea, y acá tienen una grava, una arena, un limo y una arcilla. Este limo debe ser un limo, me da la impresión que es un limo de baja plasticidad, o sea, debe ser un caso límite, que por la observación, por la foto, no me puedo dar cuenta si es un limo plástico o es un limo no plástico. Me da la impresión que es un limo entre baja plasticidad y no plástico, pero no se los garantizo. Ese es el problema de los limos, y el análisis de los limos es un análisis complicado, ¿de acuerdo? Grava y arena, para decírselos en fácil, una arena es una grava molida en chiquito. Se comportan igual, pero es un problema de tamaño nada más. Es la misma cosa con otro tamaño. Tal como yo les voy a decir en algún momento, hay dos gravas, gruesa y fina, y tres arenas, gruesa, media y fina, pudo alguien haber dicho o inventar,
Hay una cosa que se llaman suelos gruesos, tipo 1, 2, 3, 4 y 5, porque grava y arena es lo mismo, es un suelo grueso. Y este es el resumen, entonces, ¿no? Las partículas de los granulares van en estos tamaños más los limos no plásticos. Limo es M, no plástico L. En realidad la L significa baja plasticidad, ¿de acuerdo? ML, limo de baja, MH, limo de alta plasticidad. ¿Quiénes son los granulares? Las gravas, las arenas y los limos de baja plasticidad. ¿Quiénes son los cohesivos? Las arcillas y los limos de alta. ¿Quién los divide? La malla 200, el blanco y negro, con la excepción de estos limos que vienen a complicarnos la vida, porque este limo de baja debiera estar acá por el tamaño. Partículas casi cúbicas, perdón, aquí mencionar viene de casi cúbicas, con granos que se pueden ver, partículas unidas, partículas que parecen hojas de papel. La superficie específica ya la hemos mencionado. Las fuerzas de gravedad predominan en los granulares, mientras que las eléctricas y los enlaces químicos predominan en los cohesivos. Piensen ustedes en una casa, ¿de acuerdo? Una casa y que no se limpia por mucho tiempo, o un mueble que no han limpiado mucho tiempo. Se presenta una capa de que no se sale, que se queda ahí. ¿Por qué? Son partículas pequeñitas unidas por fuerzas eléctricas. No, si yo lo que tuviera es que a esta casa le ha caído, por decir cualquier cosa, granos de arena, esos granos de arena se van a ir cayendo uno a uno, porque la gravedad va a hacer que se caigan y no se van a quedar. Pero las partículas pequeñitas se quedan ahí, entre comillas, pegadas por estas fuerzas eléctricas. Resistencia al corte, debidas a la fricción o a la cohesión, diferencia. La presencia del agua, diferencia. Y esto lleva a diferencias importantes. Yo hablé de una propiedad que acá no le he escrito, pero ya la mencioné, tallabilidad. El suelo cohesivo es tallable, ¿ok? Como es tallable, yo puedo agarrar y decirle, señores, vayan al campo, hagan un hueco y tráiganme un bloque de 10 centímetros de helado de arcilla. Sí pueden. Ahora le digo, vayan a la playa, hagan un hueco y tráiganme un bloque de 10 centímetros de helado de arena. No pueden. Cuando están haciendo el bloque se les va a desmoronar. ¿De acuerdo? Y si pueden, es porque tiene algo que le da una suerte de cohesión, que puede ser la humedad inicialmente, puede ser carbonato, o sea, algún enlace químico, pero la arena propiamente no tiene forma de que yo tenga un bloque. Por lo tanto, yo no puedo llevarla al laboratorio para estudiar la arena, y la arena se estudia en el terreno natural, en el suelo, en su lugar. Por eso se necesitan ensayos in situ, ensayos para determinar propiedades de los suelos en su ubicación original. La arcilla, yo puedo tomar el bloque, llevarlo al laboratorio y hacer el ensayo que quiera. Acá estoy poniendo los que se usan típicamente para ver su resistencia al corte y su deformación, su compresibilidad. En una arena y en una arcilla, yo puedo traer al laboratorio una muestra que está para hacer granulometría. Esa muestra se llama alterada en bolsa. La agarré con una lámpara y la metí en una bolsa. Puedo traer una muestra en la que me cuido de que la cantidad de agua no se pierda. No hay problema, es una muestra para hacer humedad. Muestra alterada de humedad, la muestra verde. Pero solamente en la arcilla o solamente en el suelo cohesivo puedo tallarlo y por lo tanto obtener una muestra inalterada, MI, y llevarla al laboratorio. Y el MI puede ser B en bloque o en tubo, T. Muestra inalterada en bloque, muestra inalterada en tubo, la llevo en laboratorio, muestra roja, hago ensayos rojos. Muestra verde, hago ensayo verde. Muestra azul, hago ensayo azul. ¿De acuerdo? Acá falta también granulometría, es azul, ¿no? Límites de Atterberg es azul. Acá debí ponerlo con otro color porque no es un ensayo. Bien, entonces esta diferencia es fundamental y no sé si tienen ustedes algún comentario antes de continuar con este tema, con el siguiente tema.
No sé si hay alguna pregunta, algún comentario para poder avanzar. Gracias, Manuel. Profesor, buenos días. En la diapositiva Hola, anterior, buenos días. había un parámetro de resistencia del corte de los cohesivos y decía Q, Q, Sí. TX, U. ¿Qué significa eso más o menos? Por favor. U significa compresión U. La letra U en suelo significa no. Compresión no confinada, compresión sin confinamiento. Es como el ensayo de la probeta de concreto, pero en chiquito, ¿de acuerdo? Es un ensayo igualito que F'C, pero en chiquito. Típicamente la compresión simple o compresión no confinada es un espécimen que mide 8 centímetros de altura y 35 milímetros de diámetro. La forma, eso es un cilindrito pequeño, ¿de acuerdo? Las Sí. siguientes letras, triaxial, TX es un ensayo, imaginen que esta es mi probeta de suelo, la compresión simple, como la probeta de concreto, aplico fuerza arriba y abajo y se acabó el problema, no hay nada que lo confine. Si yo hago algo que lo confine, que le dé presión lateral y luego lo rompo, entonces estoy aplicando esfuerzos de confinamiento más el esfuerzo vertical. ¿Eso qué significa? Estoy aplicando esfuerzo en las tres direcciones, es un esfuerzo triaxial en los tres ejes. Si el triaxial es UU, es un triaxial que se llama no consolidado, no drenado, porque la U, repito, es no, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es no consolidado? ¿Qué cosa es no drenado? Eso sí se los dejo para más adelante, pero sí les aviso que hay tres tipos de ensayos triaxiales. Pero lo otro que digo acá es que bien sea con compresión simple o con el triaxial, determino la cohesión, que es ese parámetro que me permitía evaluar, cuantificar la resistencia al corte, ¿de acuerdo? Mientras que el parámetro hermano, digamos, o equivalente, en el caso del suelo, granular, es el ángulo de fricción interna, y el ángulo de fricción interna se va a determinar en el campo, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. O sea, igual termino con C o con Phi, lo que requiera, pero este lo saqué del laboratorio y este lo saqué del campo, con ensayos in situ, ¿de acuerdo? Sí, gracias, ¿Alguna profesor. otra pregunta, algún otro comentario? Para poner las cosas en su sitio, esto es un círculo de Moore y la envolvente de los círculos de Moore es una recta. Esta recta tiene dos parámetros. Uno es como cualquier recta, la intersección, que se llama cohesión C, y la inclinación, que se llama phi. Bueno, en un suelo granular C vale 0, o un suelo friccionante C vale 0, la recta pasa por el origen. En un suelo cohesivo phi vale 0, la recta se volvió horizontal. Este gráfico responde a un material que tiene cohesión y fricción. ¿De acuerdo? Cuando estudiamos mecánica de suelo decimos, vamos a estudiar un material con solo fricción. Ok, pasa por el origen. Con solo cohesión, pasa por es horizontal. Ahora, otra cosita para no olvidarme, otra cosita que les quería comentar, que está acá. A los suelos granulares también se les llama friccionantes, porque phi es la fricción. Y a los suelos cohesivos se les dice suelos finos. Repito, sin embargo, un suelo fino, entendiendo por fino lo menor que la 200, que es granular, que es el caso del limonoplástico. En inglés, al suelo granular se le dice sin cohesión, ¿de acuerdo? Nosotros decimos friccionante, que al final es lo mismo, ¿no? Pero la palabra granular va de la mano con la palabra fricción, la palabra cohesión está acá. Y tiene que ver con esta idea de la tallabilidad. Esto ya se lo mostré en la clase pasada y repito de nuevo,
este es el confinamiento y este confinamiento va a... El tiempo, perdón, el tiempo, la idea del tiempo, hace que se expulse el agua. Cuando yo construí aquel edificio y esperé un cierto tiempo, ha expulsado, o sea, acá había un 100 original, el edificio le pone un segundo 100, y entonces la presión de poros subió de 40 a 140. Yo este 100 adicional lo llamo sobrepresión hidrostática o exceso de presión de poros. En una arcilla, botar ese excedente demora mucho. En una arena, en un suelo granular, es muy rápido. El proceso de disipación del exceso de presión de poros o la sobrepresión hidrostática es lento en la arcilla porque K, el coeficiente de permeabilidad, es muy pequeño. El esfuerzo efectivo depende de la permeabilidad y del tiempo. En la arena es rápido. Y esto también la perdí, creo. A ver. No, la pasé antes. Esto también está acá. Si yo tengo, vuelvo a mi vaso que tenía arena, ¿no es cierto? Y yo le aplico una cierta fuerza, rápidamente expulsa el agua en un tiempo pequeño, mientras que en la arcilla demora mucho más tiempo para expulsar el agua. Esto tiene que ver entonces también con esta idea de la permeabilidad. Termino con esto, pero hay un detalle que les quiero mencionar que está acá. Cuando se dice el suelo de Lima, en realidad estamos hablando del suelo de la Lima que podríamos llamar de Pizarro o podríamos llamar la Lima de hasta 1950. Es el suelo del centro de Lima, Comas, Rímac, Breña, Jesús María, Lince, San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, Barranco, Chorrillos, más que eso no se conocía en 1940, y luego ya cuando se llega a La Molina, por ejemplo, o algunas zonas, a Villa El Salvador, a Villa María el Triunfo, aparece arena. Entonces, cuando se dice el suelo de Lima, no está incluyendo a la arena, estamos hablando de una Lima de los suelos de los años 40, que para decirlo con propiedad, hablamos de la grava de Lima. Ese suelo, esa grava de Lima, es lo que ustedes pueden ver si es que pasan por la Costa Verde y van a ver partículas muy grandes de grava con un poquito de finos. Lean la tercera línea. GP, grava malgradada. Grava malgradada significa que tiene una forma determinada de granulometría. Una grava con pocos finos, muy poco, a menos del 5%, pero ese poquito de finos, ese menos de 5% de partículas pequeñitas, le dan a la grava de Lima la cohesión necesaria para que el talud de la Costa Verde sea casi vertical, o le dan la cohesión necesaria para que cuando usted va por el Sanjón, la vía expresa del Paseo de la República, cuando eso se construyó no se usaron muros porque la verticalidad estaba garantizada por esta cohesión. Como parámetros resistentes, la grava de Lima tiene un ángulo de fricción interna de 38 a 42 grados, que es muy alto. Un ángulo de fricción interna por encima de los 30 grados y es bueno. Pero a esto le sumo que tiene una cohesión, acá la estoy poniendo en 0,5, pero a veces es 0,2, pero con ese 0,2 hasta 0,5 es más que suficiente para garantizar esta verticalidad. Y es un suelo muy pesado. Piensen ustedes que la partícula de grava pesa 2,65. O piensen ustedes que un concreto pesa 2,4. La grava de Lima tiene una densidad equivalente al concreto. Aquí he puesto 2,3, pero hemos medido hasta 2,32, 2,33. ¿Por qué? Porque este material vino rodando con la ayuda del agua desde 4 o 5 mil metros de altura en un gran huaico y forma lo que se llama el cono de deyección del río Rímac. Es decir, si ustedes están en alguno de los distritos que yo he mencionado hace un rato, están
y retroceden en el tiempo de manera geológica hasta el terciario, están sobre lo que era el río Rímac. O sea, toda esta lima que desembocaba en la costa, en el mar, ¿no? Y lo vemos en la Costa Verde, toda esta lima era el río Rímac. El origen asociado a Villa El Salvador, Villa María del Triunfo es un material eólico, son arena, pero hay un tema, hay un segundo suelo importante de mencionar, que es los suelos del Callao. En el Callao se mezcla el cono de deyección, es decir, el río Rímac antiguo, con el río Chillón. Y se mezclan, y como traían materiales distintos, el Callao pueden encontrar cualquier cosa en algunas zonas. O sea, se mezclan los materiales y pueden encontrar zonas tan buenas, porque el suelo de Lima, la grave Lima es muy buena, pueden encontrar zonas tan buenas como la grave Lima, pero muy malas, y algo peor que muy malas, bueno mezclado con malo, que ya no sé qué cosa es, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente acá tienen una idea, una referencia de la grava de Lima, que yo siempre decía, he dicho que el mejor ingeniero de suelos que ha habido en el Perú es Francisco Pizarro, porque escogió el sitio perfecto para construir una ciudad. Lo único que le falló a Pizarro es que no agarró roca, digamos, ¿ya? Pero salvo eso, podemos construir Lima prácticamente como suelo lo que querramos. Tiene ese problema sísmico, por cierto. Bueno, Pizarro no tenía que saber todo. Pero como material, es un material maravilloso para construir, y si no fuera por el sismo, podríamos construir los edificios que quisiéramos. Lo que limita la altura va a ser las fuerzas sísmicas. Eso tiene su ventaja y su desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que tenemos metido en la cabeza que los suelos son como la de Lima, y nos olvidamos que si me voy al norte aparecen arenas, que por otro lado aparecen arcillas, y aparecen otro tipo de materiales mucho más difíciles para construir sobre él o de excavar. En una lectura que he colgado, que se llama algo así como Origen geomorfológico de los suelos del Perú, hecha por Roberto Michelena, que no es obligatoria, pero les recomiendo que la lean. Él habla de 4 suelos, y yo creo que yo añadí el quinto, porque él habla de los suelos de los valles de la costa del Piura para arriba, los valles de la costa de Piura para el sur, para arriba me refiero al norte, no siempre tiene el mapa en la cabeza, de Piura hacia el sur. O sea, de Piura hacia el norte tienen un comportamiento, de Piura hacia el sur tienen otro comportamiento. Los valles interandinos, la planicie amazónica es el cuarto, y yo he añadido ahí algunas características de la grava de Lima, pero salvo lo de la grava de Lima, que ya ni sé de dónde lo saqué, todo es un artículo, no sé si es un artículo o unos apuntes que hizo Roberto Michelena, un ingeniero que falleció hace un tiempo, y bueno, que con muchísima experiencia haciendo estudios de suelos en todo el Perú, y que ha hecho esta clasificación. Ahí la tienen. No es muy, puede ser que a un geólogo no le encante, pero como comportamiento y para construcción, para tener una idea de los suelos para fines de construcción civil, es bastante buena. Bien, si no hay ninguna pregunta, paso al siguiente punto, que es relaciones entre pesos, gravimétrico peso, y volúmenes de los suelos. Yo les dije que Terzaghi, un gran aporte, es que dice el suelo tiene fases. Ok, vamos a hablar de esas fases y cómo las vamos a sistematizar. El suelo no es un continuo, como sí podría yo decir que es el acero, como podríamos decir que es un concreto, ¿no? Un metal cualquiera, un vidrio, una madera. El suelo no es un continuo, el suelo es una unión, un ensamblaje de partículas individuales. Tal como existe en la mecánica de materiales, si yo quiero estudiar los suelos matemáticamente, hay que estudiar mecánica de los medios continuos, ¿verdad? Pero ahí hay que ver la parte que corresponde a que los suelos, a la continuidad y no continuidad, porque nos interesa ver cómo interactúa una partícula con la otra. Las propiedades de los suelos
Y cuando digo propiedades, me refiero a las propiedades ingenieriles, me refiero en este cuadrito que teníamos hace un rato, no veo las unidades, ahorita regreso a eso, pero en este cuadrito que teníamos hace un rato, yo hablé de propiedades ingenieriles 2, compresibilidad y resistencia al corte. Les debo lo de las unidades y esas propiedades ingenieriles, resistencia al corte y compresibilidad, dependen más que de la partícula, depende cómo se junta una partícula con la otra. Es decir, no debe, una partícula de Chicos, ¿qué tal? El profesor me ha escrito, me comenta de que va a tardar unos minutos, pero ya se está reconectando.
El lunes en la tarde tuve problemas 3 veces y yo lo llamé la maldición de las tardes, pero de repente debí llamarlo la maldición de septiembre, no sé. Era agosto todavía, pero vamos a ver. Esperemos que esto no se repita, pero no sabemos. Ok. Le decía, ¿me están oyendo? ¿Sí? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, perfecto, gracias. Le decía que los granos como tales tienen alta resistencia, pero lo que va a dominar o lo que va a definir el comportamiento del suelo, llamando acá la interfaz entre ellos, ¿de acuerdo? Porque lo que determina el comportamiento es cómo se relacionan, cómo se apoya una partícula en otra, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que tienen que tenerlo presente. En segundo o el siguiente punto es que las fases podemos definirlas como 2 o 3, ¿de acuerdo? No es que haya confusión, sino que puedo agrupar 2 en una. La fase, cuando hablo de las fases de un suelo, en realidad hablo de que hay sólidos y hay vacíos. Los sólidos son fragmentos minerales de roca, son minerales arcillosos, puede haber materia orgánica, puede haber materiales cementantes, etcétera, todos sólidos. Y lo que no sea sólido puede ser agua o puede ser aire. No vamos a hacer el segundo break. Puede ser agua o puede ser aire. En realidad lo correcto es decir que los vacíos es la suma de líquidos y gases, pero el líquido usualmente frecuente en un suelo es H2O, es agua, y el gas, en el sentido de estados de la materia, presente en un suelo es aire. Entonces podemos decir sólido, líquido y gas, o podemos decir sólido, agua y aire. Y al conjunto líquido más gas, o entonces tengo sólidos, lo que no es sólido es vacío, y esos vacíos pueden ser líquido y gas, o pueden o bien llamados agua y aire. Algunas veces esta agua puede tener compuestos en solución, sales. Entonces yo puedo hacer un análisis de contenido de sales en el agua de un suelo. Puedo hacer también, puedo encontrar que ese aire puede tener metano, ¿de acuerdo? Pero predominantemente es H2O y aire. Esta es una partícula, y hace un rato les decía el ensayo de compresión simple. Esta es una partícula ya ensayada con compresión simple que tenía Profesor, seguramente 35 milímetros de diámetro y 80 milímetros, 8 centímetros, 10 centímetros cuadrados, 1000 milímetros cuadrados. ¿Hola? profesor, disculpe, ¿podría compartir pantalla, por favor? Si no me avisan, si no me avisan, yo asumo que está compartida. Acá incluso me sale que estaba compartida. No, no. Sí está grabando, pero no está con la pantalla compartida. Si me... Un ratito, ¿ya? Porque no hay nada, ¿no? ¿No está compartiéndose nada? No, no, solamente tenemos su Yo cámara tengo el encendida. marco verde a pantalla compartida. Espera un ratito. Ahora, Sí, ahora ¿está sí. compartiendo? Ahora sí, ya. Sí, ahora sí, gracias. Ok. Ya, entonces en realidad lo que les había dicho todo era escrito. La única figura era lo que les estaba mostrando, ¿no es cierto? Y es que esta de acá. Esta partícula, este cilindro, perdón, tiene 8 centímetros, 80 milímetros de altura, 35 de diámetro, y eso equivale a 35 es 10 centímetros cuadrados, 1000 milímetros cuadrados de área. Pero en realidad,
yo lo que puedo acá es distinguir que hay tres cosas que son los azulitos que vienen a ser los granos, y lo que está acá, que son los vacíos. Y en esos vacíos noto unas cosas raras, que es la diferencia entre que haya agua o que haya aire. Hay las tres fases, entonces, agua, aire. Cuando yo hablaba del comportamiento, hablo de sólidos y vacíos, pero en algún momento vamos a diferenciar, bastantes veces vamos a diferenciar agua de aire, como dentro de los vacíos. Esta es la misma idea, exactamente, ¿no? O sea, yo puedo decir acá, todos los granos los junté sólidos, todas las partículas, todo el agua, las rayitas las junto acá, y todas las bolitas de aire las junto afuera. Entonces tengo tres fases, ¿de acuerdo? O sea, el suelo real, si quieren, pasan tres escalones. Este es el suelo real, pero ahora digo, no, ok, lo miro por dentro y esto es lo que tengo, pero voy a juntar todos los sólidos acá, abajo, todo lo que es agua lo junto a la mitad, y todo lo que es aire lo pongo arriba. Y a la suma de estas dos cosas la voy a llamar vacíos. Bien, esto es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un suelo que tiene aire, agua y sólidos. Los sólidos, el agua y el aire, cada uno ocupa un volumen. Hablo de un volumen de sólidos, hablo de un volumen de agua y hablo de un volumen de aire. La suma del volumen de aire con el volumen de agua se llama volumen de vacíos. Y la suma de los tres volúmenes, obviamente, es el volumen total o volumen del suelo. ¿De acuerdo? Entonces, el tema acá es que el suelo tiene tres fases. Cada fase ocupa un volumen. En segundo lugar, yo puedo decir que el agua pesa siempre 1 gramo por centímetro cúbico, no hay problema. Entonces, si yo conozco el volumen de agua y conozco que el gamma del agua es 1, conozco el peso del agua. Igualmente, el aire no pesa, entonces el aire ocupa un volumen, pero no pesa, no hay peso asociado al aire. El sólido, los sólidos, van a tener un peso que depende de cuál es el origen mineralógico de los materiales. Típicamente, las partículas de grava, las partículas de arena, tienen un gamma que es 2.65 gramos por centímetro cúbico. Es el mismo valor que usaban en concreto. El gamma del agregado grueso, peso específico del agregado grueso, 2.65. Peso específico de la arena, 2.65. ¿Cuánto es el gamma de una arcilla? Masa en el orden de 2.70. En un rato entramos en un poquito más de detalle, pero como una idea, este gamma es del orden de 2.65. Si esta cosa se llamara ¿de acuerdo? El gamma total de 1.82. Otra vez. Mientras que el gamma de las partículas es del orden de 265, como les he dicho. El gamma del agua es del orden de 1, el gamma del aire es 0. 265 o 27 si fuera arcilla. 265 acá. 1 y 0 me da como promedio algo del orden de 1.82. Cuando usamos nuestro sistema de unidades, el gamma del agua es 1, por lo tanto, el peso y el volumen del agua numéricamente son iguales. Pero en el sistema inglés, el gamma del agua es igual a 62. Entonces hay una diferencia importante. Y si usamos en el sistema internacional, el gamma del agua es 9.8 G, meganewtons, millones de newtons por metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, o toneladas, ¿no? Toneladas por metro cúbico.
Bien, entonces, esta es una idea que hay que ir teniendo ya presente. El aire no pesa, en nuestro sistema de unidades el gamma vale 1 para el agua y el gamma de los sólidos vale del orden de 2,65, 2,7. Este es lo mismo. Y no sé qué diferencia he puesto acá, esta es la misma cosa, a ver. Ah, ya. Acá le he puesto unos colorcitos por lo siguiente. Vamos a ver. ¿Cuántas incógnitas tengo acá? ¿A qué me refiero? Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incógnitas. Estoy viendo. En realidad, 11 y 12, ¿no? Pero esto ya estoy fijándolos como 0. Pero, acá yo estoy poniendo acá 1, 2, 3, 4. Yo puedo plantear algunas relaciones. ¿Qué puedo plantear? Yo puedo plantear que si conozco el volumen de aire y el volumen de agua, conozco el volumen de vacíos. Y si conozco el volumen de vacíos y el volumen de sólidos, conozco el volumen total. Lo mismo, si conozco el peso de agua y el peso de sólidos, conozco el peso total. Lo mismo puedo decir que el aire no pesa. Entonces, eso me permite simplificar y voy a decir lo siguiente. ¿Qué desconozco? Yo desconozco peso de sólidos, desconozco el volumen de sólidos, desconozco el volumen de aire, desconozco el volumen de agua, pero yo sé que el volumen de agua, con el gamma del agua, me puede dar el peso de agua, y acá ya no he puesto el peso de aire porque ya estoy asumiendo que vale 0. Pero aparte puedo plantear que el peso total es igual a lo que ya les dije, sólido más agua, el volumen total es volumen de agua, perdón, el volumen de vacíos es agua más aire, y el total es sólidos más vacíos o sólidos más agua más aire. Entonces, en realidad, yo tengo 4 incógnitas. Si yo les doy las 3 azules y una de las rojas, ya tengo todo. Si yo le doy peso de sólidos, un azul, 2 azules, 3 azules y una de las rojas, ya tengo todo. ¿Por qué? Imagínense que yo les doy peso de agua, una de las rojas. Si yo le doy peso del agua, ya conozco el peso de sólidos, conozco el peso total. Si yo conozco el peso de agua y conozco gamma del agua, conozco el peso, volumen de agua. Y como yo conozco este azul y este azul, entonces ya conozco todo, porque esta es la suma de este azul con este rojo y este verde con este azul me da este otro verde. Conozco todo. Entonces, mi diagrama de fases, a pesar que yo acá planteé inicialmente que tengo un cargamento de incógnitas, en realidad tengo 4 incógnitas. 4 incógnitas. Si yo les doy, repito, las 3 azules, no estoy mirando esta columna, las 3 azules, peso de sólidos, volumen de sólidos, volumen de aire y una de las rojas cualesquiera, ya tengo toda la información. Tengo 4 incógnitas. Si en vez de darle 3 azules y una de las rojas, olvídense de esta parte, le doy al final 4 datos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, si yo le doy 4 datos excluyendo los gammas y sabiendo que esto vale 0, también tengo todo. Entonces, mi diagrama de fases es un sistema en que tengo 4 incógnitas. Y si yo lo que tengo es 4 incógnitas, tengo que ver de algún lado cómo saco 4 ecuaciones. ¿Ok? Vamos a ver esas ecuaciones a partir de las relaciones. Después regresamos a esto. Primera relación, que la conocen desde chiquitos, la humedad. ¿Qué cosa es la humedad? ¿Cuánto de agua? ¿Cuál es la relación entre el peso del agua y el peso de los sólidos? Si yo conozco los dos valores, no, pensé que se había ido. Si yo conozco los dos valores, conozco la humedad, y la humedad se expresa en porcentaje. La humedad se expresa en porcentaje, ¿de acuerdo?
Es decir, la humedad va a ser 10 gramos de agua entre 100 gramos de sólidos, 10 entre 100, 0.1, pero yo no voy a decir que el resultado es 0.1, sino 10%. 10%. La humedad vamos a usarla dependiendo de qué contexto estemos, con 0 o un decimal expresada en porcentajes. Es decir, si yo hubiera tenido 10.1 gramos de agua por 100 gramos de suelo, hubiera dicho 10.1%. ¿De acuerdo? Entonces, la humedad va a ser expresada con un decimal, pero en una escala de por ciento. Por lo tanto, hay 3 cifras significativas. El ensayo de humedad es un ensayo muy simple. Consiste en pesar un recipiente en que tengo suelo, agua y recipiente. Esto es lo que tengo, suelo, agua y recipiente. Lo peso, lo meto al horno y al día siguiente tengo que el agua se evaporó y tengo suelo más recipiente. Entonces, ¿qué cosa es la humedad? Peso de agua entre peso de sólidos. ¿Qué logro acá? Peso inicial menos peso final es peso de agua menos peso de sólidos. ¿Y el peso de sólidos qué es? Es el peso final al que le resto el recipiente, le resto la cápsula. Entonces es una ecuación muy sencilla. Los suelos típicamente tienen una humedad que pueden variar entre 0 y 70%. Si la humedad es 0, el suelo es seco. No hay nada de agua, pero en general tienen un poco de humedad. No hay un límite superior, es decir, puede haber un suelo que la humedad sea 1000%. ¿Qué significa? Que tiene 10 veces más agua que sólidos. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Ese es un primer ensayo, el ensayo de humedad. Un segundo ensayo es el ensayo que me permite conocer el peso específico relativo de los sólidos. La palabra peso específico significa peso entre volumen, pero lo voy a hacer o lo relativo a un material que es el agua a 20 grados centígrados. ¿Para qué? Para yo decir, para que de esa manera, recuerden que el peso específico del agua a 4 grados es 1 en nuestro sistema de unidades, 1 gramo por centímetro cúbico. Y el peso específico del agua a 4 grados en el sistema británico es 62.43. Pero si yo uso mi sistema, el kilos por centímetro, kilos, centímetros o kilogramos por decímetro cúbico, o el sistema británico, si yo lo normalizo por el gamma del agua, el gamma entre gamma ya no tiene unidades. Entonces, el GS de un suelo va a ser el mismo en nuestro sistema que en el británico. El gamma del suelo no. El GS de un suelo yo les daba como orden de magnitud 2,7, 2,65. Ok. El gamma del suelo en nuestro sistema también es 2,65, 2,7, pero en el sistema británico sería 165. Gamma del suelo, 165. Lo divido entre 62, 2,65. GS es el mismo. Entonces, la gracia de usar esta palabrita relativo es el peso específico de los sólidos de un suelo con respecto a el peso específico del agua. Pero como el peso específico del agua varía con la temperatura, es el peso específico del agua a 20 grados centígrados. ¿Por qué 20? El peso específico, no sé si acá está. El peso específico del agua a 20 grados es 0.9982. Y el peso específico del agua a 4 grados es 1. Antes se dividía entre 4, el gamma del agua a 4, entre 1. Pero es mejor usar 20, que es una temperatura más cercana a las condiciones de trabajo de un laboratorio o las condiciones ambientales usuales. Entonces, vamos a suficiente decir que el gamma del agua es 1
independientemente de la temperatura del agua. Acá estoy con 4 decimales, acá estoy con 1. Si yo acá le quito 3 decimales, estoy en 1. O sea, el gamma del agua a 4 grados centígrados y a 20 grados centígrados, con 2 decimales es 1.00. ¿De acuerdo? Entonces, no hay mayor error, o si quieren, hay un error de 2 por 1000 o 1 por 500. ¿Ya? Mini error. Bien, el peso específico relativo GS, el peso específico relativo de una arena y de una grava, varía entre 262 y 267. Normalmente se usa 265, que es la media estadística. En las arcillas la media está muy cerca, es 2.7, 2.7 y 265 son hermanos, muy parecidos. Pero el rango de las arcillas es amplio, de 2.5 a 2.9. A la mitad, 2.7, correcto, pero rango amplio, variación estándar grande, mientras que, desviación estándar grande, perdón. Mientras que en la arena, desviación estándar chiquita, 2.62 a 2.67. Cuando digo arenas, arenas y gravas. ¿De qué depende GS? Depende del mineral constitutivo. Una arena es cuarzo. ¿Cuánto tiene el cuarzo? 266. Una arcilla tiene, ¿dónde está la monmorilonita? Debiera estar en algún lado, 240. Pero puedo tener un suelo con yeso, baja a 232. Puedo tener un suelo pesado con magnetitas, 517. El GS del suelo es un ponderado de estos en función de estos valores, en función de cuál es el mineral constitutivo dominante. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ponderar cada uno por la incidencia que tenga y encontramos el gamma del suelo. El gamma del el GS, el gamma S, el gamma de las partículas sólidas del suelo. Ojo, es el gamma de las partículas sólidas. El gamma del suelo, hay que decir, ok, los sólidos tienen 260, o 265, o 27, pero el agua tiene 1 y el aire tiene 0. Promediemos todo y saldrá un valor distinto, que ya les decía yo, va entre 1,8, 2, 1,7, etc. Acá reitero lo del sistema británico y llegamos al tercer valor, que vuelvo a pensar en un concreto. El gamma del concreto es 2.4, el gamma del suelo es 1,8, es 2. Peso total, peso de sólidos, más peso de agua, más 0, que es el peso de aire, entre volumen que ocupan los sólidos, el agua y el aire. Y eso me da gamma. No gamma S. Acá yo hablé de gamma con una S. Bien. El peso específico del suelo, agua, aire. El peso, la humedad es peso entre peso, no tiene unidades. GS es gamma entre gamma, no tiene unidades. Pero el peso específico del suelo gamma es de las unidades. En nuestro sistema está en el orden de 1,4 a 2.05, pero en el sistema británico el gamma de un suelo está en el orden de 87 a 128. Recuerden que el gamma del agua es 62, recuerden que el GS del suelo era 160. ¿No? Multiplique pues todos los valores, 1,40, 1, 2 por 62, y eso es lo que encuentro. Multipliquen estos valores por 10, más o menos en redondo, 1.4 por 10, 14. En el sistema internacional va de 13,7 a 10, a 20.1. De 14 a 2, a 20.5, pero si multiplico por 9,81, no por 10, ya encuentro más precisión, 13,7 a 21. Yo cuando enseñaba resistencia a materiales, y ustedes no habían nacido,
empecé a enseñar con sistema internacional porque en el año 87, 86, se dijo, en el Perú el sistema internacional es obligatorio a partir del día tal del año 90, no sé. ¿Eso qué significaba? Que tenía que ir al mercado y decir, señora, deme por favor 3 newton de azúcar. Mejor que me dé 10 para que se parezca un kilo, ¿no es cierto? Y nadie me vio. Ya hace un tiempo, creo que por el 95, volví a poner todo en kilos, en centímetros en nuestro sistema. El problema de nuestro sistema es que es una mezcla de cosas raras, ¿no? Mientras que yo hablo de gramos por centímetro cúbico, no hay problema, es el sistema CGS, ¿no? La grave Lima, 2.32 gramos por centímetro cúbico, que si multiplico arriba y abajo por 1000, 2.32 kilogramos por decímetro cúbico, vuelvo a multiplicar por 1000, 2.32 toneladas por metro cúbico. Perfecto. Pero si yo hablo de esfuerzos, eso es lo que no les mencioné hace un rato, estoy hablando de kilogramos por centímetro cuadrado. Como conocen al concreto, en el concreto hablamos de kilogramos por centímetro cuadrado. En el suelo también. Entonces tengan presente que 1 kilo por centímetro cuadrado es un esfuerzo que no existe en ningún sistema oficial. No es EGS, no es MKS, no es internacional, no es británico. Es el sistema, ni siquiera digo peruano porque se usa en muchos países, ¿de acuerdo? Entonces tengan eso claro. 1 kilo por centímetro cuadrado equivale a 10 toneladas por metro cuadrado. ¿Y cuál es la gracia de tonelada por metro cuadrado? Acá estoy hablando de toneladas y metros. Tampoco es MKS. MKS sería acá tiene que ser 10.000 kilogramos por metro cuadrado. Tampoco coincide, ¿de acuerdo? Entonces, tengan claro que nuestro sistema es un sistema raro, por usar un término. Y estas tablitas creo que las he incluido en los materiales. Es un sistema raro, pero es el sistema con el que, contra lo que yo pensé hace 30 y tantos años, vamos a morirnos todos, ¿de acuerdo? Vamos a seguir usándolo siempre, ¿ok? Entonces, el kilo por centímetro cuadrado equivale a 10 toneladas por metro cuadrado, equivale 1 kilo por centímetro cuadrado, es lo mismo que decir 10 metros de agua. Si yo tengo 1 kilo por metro cuadrado son 10 toneladas por metro cuadrado, pero 10 toneladas por metro cuadrado, 1 metro cuadrado, 1 metro cúbico de agua es el peso de 1 tonelada. Entonces, una columna de agua de 10 metros es un esfuerzo de 1 kilo por centímetro cuadrado o 10 toneladas por metro cuadrado, y es igual a 98 kilopascales. En concreto y en acero usamos el megapascal. En suelos resultaría impráctico, porque es un orden de magnitud de esfuerzos mucho más pequeño. El kilo por centímetro cuadrado equivale a 14 PSI, sistema británico, o hay otra unidad un poco rara, que es la tonelada por pie cuadrado. 1 kilo por centímetro cuadrado es casi igual a 1 tonelada por pie cuadrado. Es 1.024. Pero fíjense, estos gringos, ¿qué llaman tonelada? Para el gringo la tonelada es 2.000 libras. 2.000 libras se llama la tonelada corta. Y 2.200 libras, que es 1.000 kilogramos, es la tonelada larga. Pero acá están usando la tonelada corta, 2.000 libras. Entonces, acá tenemos unidades de esfuerzos, se complica, hay que tener cuidado con lo que trabajamos. Nosotros en el curso, porque en el ejercicio eso es lo que vamos a usar prácticamente siempre kilogramos por centímetro cuadrado. Pero ojo, eso tiene un problema, porque los gammas vienen en kilogramos por decímetro cúbico, ¿de acuerdo? O gramos por centímetro cúbico. Entonces, ahí hay una diferencia a considerar. Este es lo mismo, un poco resumido, ¿no? Para que les quede en la cabeza, como orden de magnitud, 1 kilo por centímetro cuadrado es igual a, es exactamente igual a 10 toneladas por metro cuadrado. Se parece mucho a 100 kilopascales, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que decir que
a 1 bar o a 0.1 megapascales. Esto de unidades volveremos a hablar más adelante, pero ya quería comentárselos de alguna manera. Bien, ¿alguna pregunta? Cuando yo hablé de las unidades, de las relaciones, pasé rápidamente esto. Yo acabo de describir 3 relaciones que tienen ensayo de laboratorio. Ahí voy a presentarles ahora otras 3 relaciones que no tienen ensayo de laboratorio. Ensayo de humedad, peso hoy, peso mañana. Peso específico, se los cuento el viernes próximo o cuando tengan el primer laboratorio. Peso específico del suelo, peso el suelo, tallable, lo meto al horno, lo peso mañana, determino su volumen y salió el peso específico. Pero porosidad, relación de vacíos, grado de saturación no tienen ensayo. Sin embargo, son importantes. Yo las llamo de relaciones derivadas porque no tienen ensayo. Primera relación. ¿Cuánto del volumen total son vacíos? ¿De acuerdo? ¿Cuánto del volumen total es agua o aire, o la suma de agua y aire? Eso se llama porosidad. Volumen de vacíos entre volumen total, y es un número entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque el volumen de vacíos es una parte del volumen total. Entonces el volumen de vacío, por definición, siempre es menor que el volumen total. Por lo tanto, N va de 0 a 1. Y N no se expresa en porcentaje. La humedad tiene porcentaje, N no. N es en por 1. Es decir, tengo 100 centímetros cúbicos de suelo como todo, pero de esos 100 centímetros cúbicos como todo, 40 centímetros cúbicos es vacíos, ¿ok? N es 40 entre 100, 0.40. Eso es N. En suelos resulta práctico usar un pariente muy cercano de N que se llama la relación de vacíos E, y se define como el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos. ¿Por qué es práctico? Se los cuento en un ratito. Ya les dije qué cosa es la porosidad, qué parte del volumen está constituido por vacíos, y es una relación entre el volumen de vacíos y el volumen total. Como el volumen de vacíos es más chico que el volumen total, o es una parte, varía de 0 a 1. ¿Qué debe suceder para que el volumen de vacíos, para que N sea 0, que el volumen de vacíos sea 0? Es decir, que todo sea sólido, eso se llama sólido perfecto. ¿Qué debe suceder para que N sea 1? Que el volumen de vacíos sea igual al volumen total. Es decir, que el volumen de sólido sea 0. Es decir, un fluido perfecto. El sólido perfecto, N igual 0, fluido perfecto, N igual a 1. ¿De acuerdo? Bien. Ahora decimos esto, fíjense. ¿Qué cosa es E? Volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Así lo hemos definido. Volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Si yo reemplazo volumen de sólidos por volumen total menos volumen de vacío, porque recuerden que volumen de vacío más volumen de sólidos es el volumen total, entonces tengo esta ecuación. Y ahora divido todo, como N hay que dividir entre volumen total, divido todo, numerador y denominador, por volumen total, y me queda vacíos entre total, y acá me queda total entre total menos vacíos entre total, N entre 1 menos N. Conclusión, E es igual a N entre 1 menos N. Conclusión más importante, si yo les doy N, ustedes agarran su calculadora y ya saben cuánto vale E. No tengo que dárselos. N depende solamente de E. A partir de esta ecuación, con un álgebra muy simple, puedo encontrar que N es E entre 1 más E. Creo que acá no. Entonces, E es N entre 1 menos N, y N es E entre 1 más E. Después voy a la deducción, pero miren la ecuación. ¿Qué significa la ecuación? E, obviamente, es más chico que 1 más E. N, por lo tanto, es más chico que 1. ¿Qué debe ocurrir para que N sea 0? La única forma de que N sea 0 es que E sea 0. ¿Qué debe ocurrir para que N
para que n sea 1. Para que n sea 1, ¿qué debe pasar? Para que n sea 1, si n vale 1, es porque el volumen de vacíos, ya hemos dicho, es igual al volumen total. Si n vale 1, que está acá, ¿qué pasó con e? No sé. ¿Por qué? Porque si n vale 1, yo tengo acá 1, 1, y acá 1 más e. Esta cosa, para que sea 1, es un valor de e indeterminado. Entonces, n es volumen de vacío entre volumen total. Volumen total lo cambio ahora a sólidos más vacíos, divido nuevamente, pero ahora divido por sólidos y me queda e entre 1 más e. Pero repito, esto pude haberlo hallado sin la definición a partir de acá directamente. Conclusión, si les doy n, les di e, si les doy e, les di n. Y eso es lo que uso acá. N tiene como límites teóricos 0 a 1. Si n vale 0, e vale 0, pero si n vale 1, no sé cuánto vale e. Si yo tuviera un conjunto de esferas, las esferas van a tener un valor de n entre 0,26 y 0,48 y corresponden a valores de e con mi ecuación de 0,35 a 0,91. Las arenas, como son toscamente equidimensionales, se parecen a las esferas. Las arcillas no se parecen tanto por la incidencia de la forma. ¿Cuál es el rango de valores típicos de n? De 0,20 a 0,60. Sin embargo, la grava de Lima tiene un n de 0,17. Y el suelo de México, la arcilla de México, que es, si yo hace un rato le dije, el mejor ingeniero de suelos, Francisco Pizarro, el peor ingeniero de suelos, Hernán Cortés, por escoger México. ¿De acuerdo? El N de México 0,9, el N de México 0,9, el E de México 9, el E de Lima 0,2. Lo pongo como casos extremos que salen de los valores que dice la bibliografía típicos de los suelos de 0,20 a 0,60 y 0,25 a 1,50. Me quedo acá. Volumen de agua entre volumen de vacíos expresado en porcentaje. ¿Qué parte de los vacíos están llenos de agua? Los que no están llenos de agua son aire. Entonces, si el suelo está seco, no hay agua, ese vale 0. Si todos los vacíos están llenos de agua, ese vale 1, es decir, 100% suelo saturado, todos los vacíos llenos de agua. En algunos libros a ese lo llaman SR, pero el nombre oficial o el símbolo oficial debiera ser ese. Incluso pueden verlo como S, como una R en subíndice. Hablo de seco y hablo de saturado. Rango de S de 0 a 100%. Si hay límites, al igual que N hay límites, pero E no tiene límites. Hay algo en común de E, N, S con omega y GS, no tienen unidades. De las 6 unidades que yo he mencionado, las 6 relaciones que yo he mencionado, la única que depende del sistema de unidades es gamma. Es gamma, o gramos por centímetro cúbico, o libras por pie cúbico en el sistema británico. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Estamos ya sobre el tiempo, pero si hay alguna pregunta podríamos aprovechar un ratito. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, nos quedamos acá. Continuamos el día lunes a las 11 de la mañana. Hasta luego, señores.